Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Hola, buenos días. Buenos días, Hola. bienvenidos todos. Oye, sí que les dieron una buena tarea, ¿eh? Interesante. sí, un tema poco usual, pero fascinante, entretenido. Sí, pues de todas maneras. Estoy buscando aquí, mientras llega el resto. Oye, una consulta, ¿ustedes son de todos de un mismo curso de la Universidad Católica o son distintos cursos? Somos todos del mismo curso, o sea, hay distintas secciones, distintos profesores, pero el mismo curso. ¿Y tienen el mismo encargo todas las secciones? Sí, o sea, el problema general es el espacio, la exploración del espacio, y ahí uno tiene que ver como su nicho. Ya. ¿Ustedes se conocen entre todos ustedes o no? Entre todos no, pero algunos cachos. Bueno, hay algunos que estamos dentro de un mismo grupo tratando de llegar a una misma innovación. Ah, no Ya, es individual, es en grupo. bien. ¿Y han sabido de una reunión que está programando Achide para el viernes? No, ¿O algo así? ah, ¿No? sí, sí. ¿Ubican a Achide? Ahí me llegó una invitación ahora que contacté también a Alejandro, Alejandro López. Alejandro López me mandó una invitación que es el jueves, ¿no? Claro, de New Space. Ah, no, Ya. mentira, este es el jueves 27. A Chile no la conocía, pero Asociación Chilena del Espacio. La Asociación Chilena del Espacio, ya que no tenemos agencia chilena del espacio, no tenemos una agencia oficial. Usted es Así el que vicepresidente de Achille, ¿o no? soy uno de los vicepresidentes, sí. Ya. Sí. Nosotros estamos peleando por tener una agencia desde los años 80, ¿Por qué no hay agencia? Una porque cosa. crear una agencia significa crear un órgano del Estado, asignar sueldos, ponerle financiamiento, y cuando a nadie le importa, no le interesa, no hay no, punto. Hasta hace muy poco tiempo, yo diría actualmente también, hay mucha gente que cuando uno habla del espacio se imagina la guerra de las galaxias, otros se imaginan héroes más antiguos del espacio, ¿no es cierto? Películas que veían cuando chicos, monitos animados, pero no tienen la conciencia de que es algo que ya llegó y queramos o no queramos, ya estamos yendo a instalarnos en la Luna y en un par de años más nos vamos a instalar en Marte y vamos a seguir. Y nadie pesca mucho el tema, pero resulta que es algo muy interesante. Aquí todavía estamos peleados en que yo no quiero trabajar, yo quiero que el Estado me dé todo lo que necesito con tonterías de ese tipo y que tú tenés más que yo y la cuestión. Estamos con ese problema. Eh, bueno, yo no sé si alguien,
¿Cuántos invitados tenemos hoy día? El presente, 75. No, no, perdón. 13. 13. ¿Cómo no entra alguien más para no ser 13? Bueno, a ver, chiquillos, ¿cómo lo vamos haciendo? ¿Les parece que algunos de ustedes tienen preguntas preparadas, qué sé yo? Si quieren, levantan la mano para hacer preguntas y yo los voy asignando por el orden que me aparece a mí. ¿Quiere, nos podría contar un poco sobre usted, sus proyectos, para ver cómo hacia dónde dirigimos las preguntas? Si le acomoda más. Bueno, lo que yo haga es, a ver, lo que pasa, yo le voy a contar un poco de mí. Yo soy ingeniero aeronáutico, estudié en la Fuerza Aérea de Chile, fui oficial de la Fuerza Aérea, me retiré como coronel en el año 2008. En mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto FASAT Alpha, el primer satélite chileno. Estuvimos trabajando participé en la construcción del FASAT en Inglaterra. Después en el lanzamiento en Rusia, yo estaba allá cuando me enteré que acá estaban tomando champán y no se había separado el satélite, que una embarrada. Pero con el seguro ese se fabricó el FASAT Bravo y participé en el lanzamiento del FASAT Bravo y después estuve en la estación de control satelital del satélite acá en Cerrillo. Y después de eso estuve en el Comité de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea. Y como secretario ahí me tocaba organizar todos los temas y conocí a gran parte de quienes hoy día trabajan en el ámbito espacial, ¿ya? Y ahí en ese tiempo estaba muy metido el Ministerio de Relaciones Exteriores con Naciones Unidas, pues Chile era firmante de los tratados del espacio, ¿ya? Naciones Unidas tiene una oficina que es en español, UNOOSA, que es la United Nations Office for Outer Space Affairs, for the Pacific Use of Outer Space Affairs. Y incluso tuvimos un chileno, el embajador Raimundo González, que era abogado de profesión, quien estuvo dirigiendo la oficina de COPUOS, que es el Comité para el Uso Pacífico del Espacio. Lo estuvo dirigiendo por 5 años, del 2000 a 2005. Y en ese tiempo ya empezamos esta oficina de la Fuerza Aérea tenía la misión de generar una política espacial y promover la creación de la agencia. Y reuníamos una serie de universidades y otras entidades que trabajaban en el área o tenían interés. Y se han hecho un montón de políticas y se ha planteado la agencia por todos lados y los gobiernos nunca han querido para no gastar plata, pues significa, como les decía, incrementar un poco el tamaño del Estado y poner plata a financiar, digamos, a la gente que trabaja en esta agencia. Ahora, debido a eso, el año 2000, al mando de don Raimundo González, todos los que estábamos metidos en este Comité de Asuntos Espaciales, creamos la Agencia Chilena del Espacio como asociación gremial, porque no podía ser, no había otra forma, no podía ser oficial de gobierno. 2 o 3 años después se creó una oficina que se llamó Agencia Chilena del Espacio, pero era una oficina asesora del presidente que duró hasta el año 2011 más o menos. Por ahí esa agencia estaba en manos de la Subsecretaría de Defensa, siempre por el lado de la Fuerza Aérea nació, y en ese gobierno de la presidenta Bachelet se traspasó al Ministerio de Economía. Entonces dependía de la Subsecretaría de Economía, ahí estaba la Agencia Chilena del Espacio. En ese tiempo yo estaba, 2009, entré a la Universidad de Santa María y mis primeros alumnos tesistas los ligué al espacio. De hecho, una de ellas, Rosana Trujillo, su tesis la hizo conmigo, fue la primera tesis que yo guié y está relacionada con el desarrollo espacial y el rol de una agencia chilena en el desarrollo espacial de Chile. Hoy día Rosana es una de las expertas en percepción remota, ya en todo lo que es, y la pueden contactar después si quieren saber aplicaciones para la agricultura, para la minería, eh, digamos, estudios ambientales, etcétera. Rosana Trujillo. Bueno, ella era una de las expertas hoy en Chile, pero con el tiempo
hubo un momento en que había que pedir el presupuesto nuevo para la agencia espacial y se dieron cuenta que la presidenta Bachelet nunca había firmado el proyecto, el decreto de traspaso. Entonces el Ministerio de Economía no podía pedir financiamiento para la agencia porque no se lo habían traspasado. Y por otro lado, la Subsecretaría de Defensa ya la había entregado hace un año atrás. Entonces tampoco la tenía considerada. Así que desapareció la Agencia del Espacio de Chile. Y después con el tiempo se creó un comité interministerial en que varios ministros hablaban de este tema y quedó bajo la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ahí llegó a trabajar Héctor Gutiérrez, que habíamos sido ambos parte del equipo Fasat Alpha, y él ahora llegó a asesorar en la parte técnica a esta oficina y formó un grupo de gente y revisamos la política espacial y hicimos algunas modificaciones y propuestas para mejorar la política espacial o actualizarla. Y de nuevo hubo cambios de gobierno y salió Héctor Gutiérrez de ahí y quedó todo en el aire, no se hizo nada más. Entonces nos juntamos con Héctor y yo, digamos, y decidimos revivir la Asociación Chilena del Espacio, ya que no teníamos agencia, había desaparecido, ¿no es cierto? Así que partimos a fines del 2018 reuniendo a la gente que había participado en la revisión de la política espacial y formamos de nuevo entonces esta agencia, o sea, esta Asociación Chilena del Espacio, asociación gremial, la revivimos y la echamos a andar a fines del 2018. Ahora en junio tuvimos nuestra segunda asamblea, ya habemos alrededor de 50 profesionales y estamos en un proceso hoy día de mejorar los estatutos para aceptar estudiantes, ¿ya? Estudiantes y otra gente que quiera participar del tema. Así que están todos invitados a participar de la agencia. Todavía hoy día tendrían que entrar como individuos y tendrían que pagar la cuota social, pero a futuro la idea es que van a tener una cuota especial, no sé, vamos al 30%, algo así. Yo estoy pagando 7.000 pesos mensuales por ser parte de la asociación, que no es mucho, no se ve mucho. Sin embargo, tengo un montón de socios que no pagan, pero bueno, son detalles. Ahora, desde que llegué yo a la Universidad de Santa María he estado tratando de promover el desarrollo del ámbito espacial. Hemos hecho con Rosana Trujillo, justamente, tenemos un curso de teledetección satelital. Hay alumnos bastante aventajados que les ha gustado el tema y han salido trabajando y hoy día trabajan en empresas relacionadas con la percepción remota, que no es solo imágenes, no son solo fotos, ópticas en el rango óptico, sino que se han diseñado sensores que pueden abarcar distintas bandas del espectro electromagnético, ¿ya? Entonces uno puede sensar, por ejemplo, el estado de las plantas. Cada planta tiene una huella espectral. ¿Qué significa eso? Que de toda la energía que reciben del sol, toda la energía electromagnética, absorben lo que requieren y reflejan el resto. Y eso que reflejan es distinto para cada planta. Y por eso se llama huella. Es como una huella dactilar, pero una huella espectral. Entonces, uno puede, al tomar una imagen con un satélite, una imagen espectral, puede definir si en un sector hay plantado, por ejemplo, para que vayan viendo al una aplicación, ¿no? Yo puedo saber si hay plantados manzanos, choclos o marihuana. Entonces ya tengo una aplicación para buscar plantaciones ilícitas, etc. Lo otro que puedo saber yo es cuando yo sé que en una zona hay plantada un tipo de vegetación o de cultivo, y este cultivo me muestra un reflejo inusual, digamos. Uno puede saber que el cultivo está enfermo, o uno puede saber que al cultivo le falta agua, o que tiene poca vitalidad. Entonces, con el tiempo, a partir de estas huellas espectrales, se han ido generando diversos índices a través de los cuales uno puede ver el estado de salud de los cultivos en general. Y eso es muy famoso hoy en día y en eso se usa en la agricultura. Yo puedo tomar la imagen de un viñedo
y darme cuenta que hay zonas en las que le está llegando poco riego, ¿ya? Y esas zonas, digamos, la persona, el encargado puede programar entonces el riego que requiere. De igual forma, uno puede detectar que hay algo extraño. No sabe qué es, pero hay algo extraño. Conforme, entonces esta imagen satelital que me dice cuál es la zona donde está esta cosa extraña, se complementa con análisis en tierra. Y la gente puede ir y puede analizar el suelo y ver a lo mejor que al suelo le está faltando algún tipo de componente o nutriente y poder atacar directamente la zona afectada, ¿no es cierto?, con mejoras a la producción. Y eso es lo que se llama hoy día agricultura de precisión, ¿ya? En que uno no le tira agua a las 300 hectáreas, ¿no es cierto? O no le aplica un nutriente a las 300 hectáreas, sino que aplica el nutriente o el agua en las zonas donde se requiere. Y esto prácticamente la única forma de verlo es desde arriba. Inicialmente se usaba aerofotogrametría, vale decir, imagen tomada desde aviones. En eso es experta la Fuerza Aérea, que tiene el servicio aerofotogramétrico, SAF. Y ellos proveen el servicio de fotogrametría en general. El problema de la fotogrametría es que es muy caro porque para tomar una set de imágenes hay que sacar un avión a volar que gasta mucho combustible, tiene pilotos, etcétera, más todo el proceso de las imágenes. Y en ese sentido, una vez que, aun cuando es caro lanzar un satélite, una vez que tú lo tienes en órbita, ya sabes que cada cierto tiempo puedes tomar imágenes de la misma zona, ¿no es cierto? Y eso permite hacer un registro histórico e ir viendo las diferencias que hay entre un momento y otro en una zona. ¿Ya? Bueno, y eso es lo que es la percepción remota. Como les comentaba, yo les comentaba un poco lo que estábamos haciendo. En la universidad partimos con esto de la teleobservación terrestre o percepción remota, remote sensing en inglés. Y es un tema que ha pegado muy fuerte y que estamos tratando de meterlo a nivel de gobierno. Porque hoy en día, lamentablemente, el gobierno no sabe no sabe usar la percepción remota. Entonces, esto es muy útil y ahí se da cuenta el gobierno cuando hay catástrofes a nivel nacional. ¿Ya? Cuando hay una catástrofe, uno puede analizar la imagen de lo que había antes y de lo que hay ahora y darse cuenta hasta dónde se han extendido los daños, ¿no es cierto? Uno puede tomar imágenes que se toman con radar. El radar lo que hace es medir diferencias de la distancia entre el satélite y la Tierra. Entonces eso implica que puede medir diferencias de altura en la Tierra. Y yo puedo darme cuenta si después de un terremoto, por ejemplo, hay una zona en la costa que quedó elevada, ¿ya? Que antes no era así y ahora quedó elevada. Pero más que eso, con esas imágenes yo puedo darme cuenta cuando un volcán se está inflando. Cuando los volcanes, cuando hacen erupción, antes de eso se empiezan a inflar porque desde abajo empieza a presionar la lava, ¿ya? Y llega un momento, ¿no es cierto?, que se empieza a inflar, hasta que se produce la erupción. Y ese tipo de estudios también se pueden hacer. Y uno puede darse cuenta que el volcán tal o cual, ¿no es cierto?, está creciendo o se está hinchando en un momento dado y uno puede predecir que aquí va a haber una erupción más o menos fuerte en algún momento, etcétera. Bueno, y todas esas cosas, además del control de frontera, del control de plantaciones, que me sirve no solo para ver si hay marihuana o plantaciones ilícitas, sino que me permite a nivel de gobierno evaluar realmente cuáles son las hectáreas que tú tienes plantadas y cuál es tu producción. Pues si tú me declaras la mitad para efectos de impuestos, yo te puedo decir, no, pues mire, aquí está la imagen, usted tenía todas estas plantaciones, ¿no es cierto?, todas estas hectáreas de plantaciones sanas y que fueron cosechadas, así que no me diga que cosechó 20.000 toneladas, sino que fueron 30.000, no sé. Pero hay una serie de cosas que se pueden hacer. Además, como les digo, de todo el tráfico ilícito en el mar, ¿no es cierto?, el cruce de frontera, todo lo que es el apoyo a desastres, se puede controlar el avance del desierto, la plantación de cultivos, el uso del agua. Uno puede ver, por ejemplo, cuando se acumula la nieve en la cordillera y dado que uno puede con el radar ver las alturas, uno puede medir las pendientes, ¿no es cierto?, de las cuencas y de las montañas
Entonces uno puede saber que hay zonas donde si la pendiente es mayor de 45 grados y se acumula la nieve, es muy probable que haya un derrumbe, ¿no es cierto? Una avalancha o algo, o una luz. Eh, Cuando uno mide la montaña sin nieve y después la mide con nieve, se da cuenta cuánta nieve se acumuló, ¿no es cierto? Y tú puedes evaluar si vas a tener más agua o menos agua el próximo verano, ¿no es cierto? En base a la nieve que se acumuló en invierno. O si puede ser peligroso para una zona el hecho de que nunca se haya acumulado tanta nieve acá y las vías de desagüe, ¿no es cierto?, son bajas o pasan por la ciudad, etcétera. Vale decir, el uso de la percepción remota en la Tierra es prácticamente aplicable a todas las actividades. Por ejemplo, yo no conozco el detalle, pero hay específico, pero hay zonas en las que tú puedes ver que siempre se privilegia un tipo de plantación. Y resulta que ese tipo de planta es muy susceptible y prospera muy bien cuando en la superficie o en sus raíces prepondera un cierto tipo de metal o de elemento. Entonces tú puedes hacer prospección de lo que hay, prospección de la tierra, ¿ya? Vale decir prospección minera, a eso me refiero. Entonces hay zonas que mirando desde el espacio se puede determinar donde hay o donde hay mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de encontrar cierto tipo de minerales, etcétera. Y ustedes saben que los procesos mineros utilizan mucha agua y contaminan mucho. Hay grandes relaves, digo grandes lagos de aguas contaminadas, ya, que deben ser mantenidas a control, ¿no es cierto?, por la empresa explotadora, por la empresa minera. Bueno, eso también se ve del espacio. Y yo puedo ver, analizando el espectro, ¿no es cierto?, que me refleja el agua, yo puedo saber qué contiene el agua. Y yo puedo saber si el agua está demasiado contaminada o si tiene elementos que son demasiado venenosos. O, por ejemplo, evaluar el peligro de que este lago se desborde y caiga hacia una plantación, o evaluar si el agua se está, no solo con una imagen, sino que con estudios desde el aire y además desde el espacio del aire y además en tierra, evaluar si el agua se puede filtrar y llevar contaminantes a lo mejor al río que está proveyendo de agua al pueblo que está más abajo, etcétera. Bueno, ustedes díganme una actividad y yo les puedo decir en qué aporta la observación satelital. Así que bueno, estamos viendo el tema de la observación satelital y ahora último hemos partido de nuevo con el tema de la tecnología satelital, que es más bien el desarrollo de satélites o sistemas de satélites para poner en el espacio, ¿no es cierto?, y aportar a esta percepción remota. Otra de las grandes aplicaciones son las comunicaciones, en que ahora tenemos un exceso de comunicaciones, o sea, un exceso de proyectos en que grandes empresas están lanzando constelaciones de miles y miles, hablo de lanzar 40.000 satélites chiquititos para poder vender internet en toda la superficie terrestre, por decir algo, que son los proyectos grandotes que tienen grandes empresas. ¿Cuál es el problema? Alguien hablaba por ahí de la basura espacial. El problema de estos satélites o estas grandes constelaciones es que ya el espacio alrededor de la Tierra está lleno de basura. Pero cuando decimos basura es algo que no es útil, ya, básicamente. ¿Y qué son? Son restos de cohetes que se lanzaron antes, ¿no es cierto? Y que en la última etapa salta un perno y deja el satélite funcionando, pero el perno queda ahí dando vueltas. Y ese perno es basura espacial. Y como ese perno también hay tapas, hay carcasas, hay cualquier cantidad de cosas en el espacio. Esto tuvo un problema más grande cuando a China se le ocurrió ensayar un arma y destruyó un satélite. Y lo destruyó, po. Exitosa la experiencia. Imagínense cuántos pedazos quedaron ahí dando vueltas. Ahora, y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, un satélite como los FASAT dan una vuelta a la Tierra, completan una órbita en 1 hora y media. ¿Ya? A ver cómo estamos para los cálculos. Cálculo simple. 1 hora y media, una vuelta a la Tierra.
están más o menos a 700 kilómetros de la Tierra para arriba, en órbita. 700 kilómetros. ¿Cuánto mide el radio terrestre? ¿Se acuerdan? 6.300, más o menos. 6.300 más 700, estamos hablando que está a 7.000 kilómetros desde el centro de la Tierra en órbita. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia que recorre al dar una vuelta completa? ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? Eso por 2 pi. ¿Ah? Casi 6 veces eso, más o menos. Eso por 2 pi, ¿no es cierto? Ponle 6 veces. 2 por pi es 3, y tanto, ok, 2 por 3, 6, por 7.000 kilómetros. 6 por 7, 42. O sea, da una vuelta de 42.000 kilómetros. Y se demora 1 hora y media. ¿Ok? Si yo divido por 3 los 42.000, ¿cuánto me da? 14. 13, 14.000 14 por por 3. ahí, sí. O sea, 14.000 kilómetros cada media hora. Pues se demora 1 hora y media. O sea que en 1 hora recorre 28.000 kilómetros. Y esa es la velocidad. Entonces yo le hablaba de un perno, sí, pues. Y el perno ahí quedó dando vueltas. ¿A cuánto? Bueno, a 28.000 kilómetros por hora. Entonces, cuando hablamos del espacio, tenemos que dimensionar las condiciones en que se dan las cosas. A esa altura ya casi no hay partículas atmosféricas que frenen, hay muy pocas, que puedan frenar, ¿no es cierto?, por choque, frenar este perno o este satélite. Así que la velocidad se mantiene, no hay quien lo frene, ¿no es cierto? Ustedes conocen muy bien al señor Newton, ¿no es cierto? Así que mientras no haya una fuerza que se oponga a que esta cosa siga dando vueltas, va a seguir dando vueltas a la misma velocidad. Si se frena, va a empezar a caer. Pues ahí hay otro problema. Una cosa que está en órbita alrededor de la Tierra, ya está cayendo hacia la Tierra. Para que entiendan bien el concepto. Si ustedes toman una piedra con la mano y la tiran lejos, ¿no es cierto? Dependiendo con la velocidad que la tiren y el ángulo que la tiren, va a avanzar y va a caer a la Tierra. ¿Y por qué cae? Porque la trae la fuerza de gravedad. ¿Y por qué no cayó apenas salió de su mano? Porque ustedes le habían dado una cierta energía, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes tiran la piedra más rápido, va a ir más lejos antes de caer a tierra. Si ustedes disparan un cañón, va a ir sumamente lejos la piedra antes de caer a la Tierra. Ahora, cuando ustedes ponen un satélite en órbita, lo que hacen es disparar o poner con un cohete, darle tal velocidad que cuando lo sueltan empieza a caer a la Tierra. Pero va tan rápido, ¿no es cierto?, que antes de caer va cayendo, pero nunca alcanza a llegar. Pues no alcanza a caer aquí, sino que pasa de largo, y sigue cayendo, y sigue cayendo. Entonces el estado de estar en órbita alrededor de la Tierra es un estado de caída libre, pero a tal velocidad, ¿no es cierto?, que no alcanzo a caer en la Tierra, pues ya avancé mucho. Ese es el concepto. Entonces no es necesario tener un motor para mantener algo en órbita terrestre, sino que hay que darle la aceleración, la velocidad suficiente para, a esa altura, ya igualar la energía que lleva por su velocidad con la energía potencial de caída a la Tierra, y de esa forma, ¿no es cierto?, quedar en un movimiento circular uniforme. Esa es una órbita. Y a esas velocidades, ustedes entenderán que cuando un satélite se encuentra con un perno y van en dirección contraria o chocan, ¿no es cierto?, las consecuencias son terribles. Y eso es súper lento, porque para salir de la órbita terrestre e irse a otra parte ya es algo que cuesta mucho hacer para el ser humano. Es demasiada la energía que se requiere para darle una aceleración tal, ¿no es cierto?, que se pueda escapar completamente de la atracción terrestre. Y así funciona el espacio. Además, no hay atmósfera. Entonces, el único calor que yo puedo recibir es el calor por radiación. ¿Ya?
la radiación, ustedes han estudiado la radiación de cuerpo negro. Si yo pongo un elemento a una cierta temperatura, ¿no es cierto? Supónganse una plancha y ustedes la acercan a su cara, pero no mucho, ¿no es cierto? O se paran frente a una estufa, van a sentir el calor por el hecho de mirar la luz esa que están viendo o por estar de frente a la plancha que está caliente. Distinto es que se acerquen y pongan la mano en el flujo de aire caliente, eso es otro tema, ¿ya? Pero al no ver aire en el espacio, la energía solar la recibe la cara del satélite que está mirando al Sol. Porque la cara del satélite que no está mirando al Sol, lo único que recibe es lo que se llama la radiación remanente del Big Bang, digamos, que es equivale a una temperatura cuerpo negro de 4 grados Kelvin. Ubican la escala Kelvin, ¿sí? El 0 Kelvin es menos 273 grados Celsius. Entonces la radiación remanente o el calor remanente es del orden de los 4 grados Kelvin. Entonces cuando ustedes tienen una pieza de satélite, ¿no es cierto?, en que la mitad está al Sol y la mitad está a la sombra, en la parte donde se unen, hay una parte que está recibiendo toda la energía del Sol y la otra está mirando hacia menos 4 Kelvin. O sea, perdón, hacia 4 grados Kelvin. Así que en la juntura suele haber problemas. Los materiales se dilatan o se contraen y suelen romperse y generar grietas y cosas. ¿Qué hago para evitarlo? Hagamos girar el satélite. Ok, entonces los satélites normalmente ustedes se dan cuenta están girando. ¿Para qué? Para tener una exposición más pareja a la radiación solar. Y ahí entramos con problemas, porque si yo quiero tomar una imagen de la Tierra y resulta que estoy girando, ¿no es cierto?, entonces la imagen me sale corrida. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a trabajar con tecnología satelital para hacer que, por ejemplo, el satélite se detenga, tome la imagen y después siga, ¿ya? O buscar la forma informática en software de hacer que corregir los problemas que suceden en las esquinas de la imagen, etc. Entonces todo esto lleva al desarrollo de una serie de cosas interesantes, digamos, y desafíos ingenieriles para poder trabajar en el espacio. Pero ya hace rato que pasamos este tema, ahora estamos yendo a Marte. ¿Por qué a Marte? Porque es el planeta más cercano a la Tierra al cual podríamos acceder. Eso que ustedes ven detrás mío es una imagen de lo que podría ser un asentamiento humano en Marte según los árabes, ¿ya? Esa es su idea, tener cúpulas, ¿no es cierto? Pero eso se va a hacer igual y a fines de este siglo se espera que ya estén los primeros asentamientos. Así que los primeros viajes a Marte van a ser en el año 2040, por ahí. 20 años más. Chuta, ustedes van a estar en pleno ejercicio de su profesión. Y para ir a Marte, el problema es complicado. Hay que sacar agua, hay que tratar el agua, hay que ver cómo sacarla, digamos. Hay que tener sistemas de oxígeno para que las plantas y la gente respiren. Y uno dice, las plantas, sí, ok, la planta, sí. Pero ojo, la planta se poliniza gracias a las abejas. Ok, entonces voy a necesitar abejas. O hacerlo a mano, como en la tierra, en muchas partes se hace a mano. La gente va con una flor y va tocando las otras flores, o con un pincel le tira polen, etc. Pero además las plantas funcionan con microorganismos que hay en la tierra y que ayudan a sintetizar los elementos que requieren para hacer cerca de las raíces para poder absorberlo. Y sube y sigue. Entonces es todo un sistema. Así que hay que buscar la forma de hacerlo. ¿Y quién lo puede hacer? Ustedes nomás. Los ingenieros. Los ingenieros se dedican a eso. Se dedican a tomar la ciencia, transformarla en tecnología y de esa forma lograr aplicaciones útiles para lo que se requiere. Hoy en día yo estoy estamos echando a andar en la Asociación Chilena del Espacio el proyecto PESC.
El PSC es el Participation of Emerging Space Countries. PSC. Participation ¿en qué? Nos dan la oportunidad de participar en la creación del MVA, que es el Moon Village y la A de Association, en la creación de la primera aldea lunar, porque aquí ya está definido. Ustedes buscan en la bibliografía en general, el próximo paso es colonizar la luna, instalarse en la luna, hacer una estación orbital grande alrededor de la luna, sacar de la Tierra estructuras modulares fabricadas acá, agregarle lo que se pueda fabricar en la luna, en órbita, donde hay menos gravedad, puede ser más fácil, entre comillas, trabajar, y ahí armar la nave que va a ir a Marte, eventualmente, o las naves futuras que van a salir hacia otros planetas, ¿ya? Y eso es lo que se está haciendo. Y no es que, qué bonita la película. No, se está haciendo. ¿Y qué es lo que no está pasando? No hay ni un cable fabricado en Chile que esté ahí. No hay ni un chip. No hay nada pensado. Ni una ampolleta. Ni un LED. Ni un sistema todavía. ¿Por qué? Pues Chile no tiene industria espacial porque no, que Buck Rogers, Star Wars y estamos muy alejados. Y estamos aquí preocupados de cambiar una constitución que nos ha servido todo este último tiempo, que no sé si habrá que cambiarla o no, pero, o sea, no quiero pronunciarme, pero estamos preocupados de tonteras. Y el resto sigue, y el resto del mundo sigue. Ahora, hay algunos casos puntuales en la industria nacional de gente que se está empezando a meter y se está empezando a trabajar en cosas. Yo tengo un profesor amigo de la Universidad de Santa María que está preocupado hace tiempo ya del water, el excusado, el toilet, ¿ya? Un toilet que funcione sin agua. Y más aún, que extraiga el agua que sea posible de lo que uno vaya a botar ahí para poder reutilizarla. Toilet que funcionan sin agua, él ya los ha diseñado y lo ha puesto, alguno de ustedes consultaba también, y están funcionando en zonas de Chile donde hay muy poca agua, ¿ya? Por lo que yo entendí, se trata de un tema que funciona en forma centrífuga, ¿ya? A una cierta velocidad, no sé si la consigue en forma eléctrica o manual, pero con eso centrifuga todo, ¿no es cierto? Y por las orillas de esto salen los líquidos, se recolectan por un sector, y lo seco queda aparte y eso sirve de abono, por ejemplo, para hacer una tierra que nos sirva para cultivar en Marte, porque no hay, no hay nitrógeno, no hay elementos orgánicos en general acumulados. Bueno, y de esa forma tú obtienes nutrientes por una parte, y no se me extrañen, a ver, mira, me está frenando, pero cuando yo les hable de caca, la caca, al igual que la carne, es lo mismo que ustedes se acaban de comer, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes comen una lechuga, la lechuga es rica, la manzana es dulcecita, sí, pero está hecha de lo mismo. Son las mismas moléculas de carbono, de oxígeno, de nitrógeno y de hidrógeno que están combinadas en distintas formas para cumplir distintas funciones. Y ellas se pueden aliar, ¿no es cierto?, con otros elementos como el sodio, el fósforo, ¿no es cierto?, etcétera, y de esa forma activar o servir para distintos efectos. Y así funciona la vida. Entonces, de repente uno se escandaliza cuando habla de, uy, la caca ahí, no, la cuestión. Bueno, pues es lo mismo que tú comiste, que fue procesado, y lo que tú no usaste queda ahí. ¿Y eso para qué se usa? Bueno, se reintegra a la tierra. Y hay microorganismos, y aquí donde les digo, esto es una biosfera, no es cosa ya en la planta, ¿no? Hay microorganismos, ¿no es cierto?, que son capaces de tomar eso, deshacerlo y dejarlos como moléculas de potasio, moléculas de aluminio, etcétera, que después la planta, en la medida que requiere, algunas plantas van a requerir más fósforo y potasio y otras van a requerir más aluminio y magnesio
y van a formar distintas cosas. Y por eso tú vas a tener una manzana roja dulce y vas a tener otra manzana dulce pero ligeramente distinta y de cáscara verde. Pero es lo mismo, es lo mismo. Y cuando eso cae al suelo, si nadie se lo come, ok, los microorganismos otra vez lo desarman y lo ponen a disposición, se reparte con las lluvias, ¿no es cierto? Y tú vas formando una zona en que es apta para seguir produciendo. Pero es que eso no produce humanos. No, sí, sí, pues sí es lo mismo. Po. Si el humano ¿qué se alimenta? De lo mismo. Uno se come la manzana, se come la lechuga y la transforma en una cosa distinta que es carne, sangre, órganos, etcétera. Pero es lo mismo. Entonces, eh, todo esto, esta biosfera, digamos, es un tema muy especial y dependiendo de las condiciones en las cuales se dé y se presente, ¿no es cierto? Son las opciones de que haya o no haya vida, o que haya vida de un tipo o de otro tipo. Pero hoy día en la misma Tierra hemos encontrado vida en lugares que no puede haber vida. Po. Hay zonas donde está el volcán abierto al fondo del mar, con temperaturas tremendas, donde hay puro azufre, bueno, y ahí están los bichos dando vueltas. Y hay zonas donde hay una oscuridad absoluta, bueno, y ahí están otros bichos dando vueltas y funcionando. Y de a poco nos damos cuenta que cuando algo falta, la vida se las arregla para generarlo. Eh, los murciélagos, por ejemplo, vuelan por miles uno al lado de otro y no chocan. ¿Por qué? Usan el sonar, usan un radar pero de sonido, ¿cierto? Emiten un ruido y ese ruido rebota con lo que hay cercano y lo persiguen y con eso se arma una imagen de lo que hay alrededor, etc. Y el ser humano lo copió y lo transformó en un sonar para efectos de los barcos y los submarinos y lo transformó en un radar para efectos de lo que no está en el agua, digamos, etc. Entonces, toda esta cosa es tan bonita y tan diversa que si hoy día ustedes, por ejemplo, o si hablamos, para volver al tema, de que nos vamos a instalar en la Luna, ya, ¿y a qué? A pasear. No vayan a pasear a la Luna. Ok, vayan y vuelvan al tiro. Pero en la Luna hay una radiación del espacio tan fuerte que ustedes acumularían una cantidad mortal de radiación en un par de meses. Entonces hay que protegerse de la radiación. Chuta, y esa, vaya, en la Tierra no pasa nada. No, porque la Tierra está protegida. Tiene un campo magnético a su alrededor, ¿no es cierto? Que hace que estas partículas cargadas de alta velocidad se desvíen, ¿no es cierto? Y no nos lleguen directamente a los seres humanos, ni a los otros seres vivientes que hay. Pero en el espacio no está. Y esta radiación espacial está permanentemente ahí. Así que hay que buscar la forma de arreglarse con eso. Y después, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar agua? Chuta, parece que podría haber agua. Bueno, pero ¿la va a llevar de la Tierra? ¿Cuánto pesa un litro de agua? ¿Sabes? 1 kilo. ¿Cuánto cuesta llevar 1 kilo de satélite al espacio? $100.000. ¿Cuánta agua necesita una persona para vivir un tiempo, relativamente un par de días? No sé, 1.000 litros, 2.000 litros por semana. Una familia ocupa unos 10.000 litros. Entonces no es llegar y decir, el agua la llevo. No, hay que ver cómo lo hacemos. Hasta ahora la tecnología espacial ha hecho cosas como llevar oxígeno líquido para los motores de los cohetes y llevar hidrógeno líquido y fundirlos ambos y de ahí sacar agua. Y al fundirlos, el gaseoso, ¿no es cierto?, se forma agua y con eso, ¿qué hacen los astronautas? Con la energía que sale calientan la comida y con el vapor que se genera rehidratan la comida que llevaron deshidratada. Porque incluso llevar el agua que está dentro de la comida es caro. Entonces, oye, deshidrata es más liviano, listo. Y así pueden llevar algo de comida. Entonces la tecnología puede. El problema hay que ver cómo hacerlo. ¿Ya? Y para eso, otra vez, ahí están ustedes. Todos los ingenieros. Próximos pasos. ¿Y en qué estoy metido ahora? Como les decía, mi proyecto actual es el Moon Village, ¿ya? La aldea lunar. Díganme ustedes qué hay en la Luna hoy día, en una zona donde no hay nada, digamos, no hay nada. Listo. ¿Y qué les gustaría tener? Porque lo que quieran tener en la Luna hay que hacerlo.
Recién hablábamos del baño. Sería bueno tener baño. Sería bueno tener comida. O sea, comida. O pues, a uno es fácil decir quiero comer. Sí, no, pero tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Qué podría ser? Pues yo te puedo pasar una piedra y me decir, no, 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 pues no, quiero pan. Ah, ¿quieres pan? Ok, o sea, trigo, harina, agua, sal, levadura. Ya, bueno, hay que tener todo eso para hacer pan. O quiero una pizza. Conforme todo lo anterior más tomate, ¿no es cierto? Plantas de orégano. Bueno, todo lo que a uno se imagine no está. Así que imagínense cuáles son las posibilidades para la ingeniería. Todo, absolutamente todo hay que hacerlo. Todo hay que hacerlo. Ahora, en la Luna y en el espacio hay otro tema, la gravedad. En el espacio, si yo te planto un empujón, los dos nos alejamos, pues yo también me voy para atrás. Aquí en la Tierra yo te empujo, pero con los pies puestos en la Tierra. Y si mis pies tienen un buen agarre al terreno, a lo mejor me puedo aguantar y hacer harta fuerza. Pero si no me resbalo, otra vez su amigo Newton, acción y reacción, ¿no es cierto? En la Luna hay menos gravedad. En la Luna es alrededor de un sexto, dicen, del tamaño o de la masa de la Tierra. Yo estaría feliz allá porque pesaría un sexto lo que peso acá, ¿no es cierto? Sería interesante. Y podría mover yo algo que pesa mucho, a lo mejor lo podría mover más fácil, porque hay menos roce, ¿no es cierto? Otra vez, ingeniería, fuerza de roce, peso por coeficiente roce, estático, dinámico. Todas esas cosas hay que saberlas, porque no llegar y decir, ah, voy a hacer un vehículo lunar, ¿no es cierto?, que va a tener potencia en la cuestión y mi rueda para poder subir, ya, y la rueda se va a agarrar allá, ¿o no? ¿De qué está hecho el suelo lunar? No hay atmósfera. Hay una cosa que se llama regolito. Lo buscan por ahí, regolito. Regolito es el polvo lunar. Es un polvillo fino que como no hay atmósfera, no hay viento, no se lo lleva. Así que está ahí. Con un par de años acumulándose. O sea, un par de años, bueno, varios miles, millones, no sé, de años acumulándose. Y es un polvo que si tú haces algo, el polvo se levanta. Y queda dando vueltas hasta que cae atrás. Pero ese polvillo es tan fino que se mete en las junturas del traje espacial. Y según las zonas que hay, es más o menos conductor y te quema los sistemas. Y te echa a perder. Ok, hay que hacer algo con el regolito. Hay que hacer algo con la fricción. Yo para empujar algo, como les decía, yo me baso en que yo tengo fricción y trato de eliminar la fricción del otro y acá entera le pongo rueda, ¿no es cierto?, para que sea más fácil, etc. Pero aún así las ruedas se agarran, cuando yo lo tracciono una rueda, si no se agarra bien al suelo, que es otra vez por fricción, o sea por peso, o sea por gravedad, ¿no es cierto?, tengo problemas. Así que hay que lidiar con la gravedad, hay que lidiar con la falta de aire y todas las otras condiciones. En la misma Luna también hay una atmósfera tan tenue y prácticamente no hay atmósfera. Entonces ahí pasa lo mismo. Yo por un lado el casco recibo todo el calor solar y por el otro lado estoy emitiendo al espacio, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Un cuerpo con una cierta temperatura, por radiación, por simple radiación, ¿no es cierto? La radiación trata de igualar la temperatura tuya con la temperatura de lo que estás mirando, lo que está al frente tuyo. ¿Qué pasa en la Tierra? Noches despejadas, ¿no es cierto? Frío, no hay nubes que mantengan la capa de calor alrededor, estamos en invierno, y nuestros cultivos se enfrentan al espacio. Entonces nuestro cultivo que está a 10 grados, 8 grados, se enfrenta al espacio que está a 4 Kelvin y trata de entregarle energía para igualar. Y ahí vienen las heladas y los cultivos se congelan. ¿Y qué puedo hacer? Por ejemplo, echarles agua, rociarlos con agua. ¿Por qué? Porque cuando el agua se enfría y entrega energía, entonces el agua con el frío se congela, pero le entrega energía a la planta y evita que la planta se congele. Otros dicen, haz nubes, entonces se ponen a quemar madera en grandes tambores,
tratando de armar una nube, ¿no es cierto?, que proteja un poco de la radiación. Pero en la Luna no hay nada, no están esas posibilidades, así que estamos ahí enfrentados a los 4 Kelvin, ¿no? Y suma y sigue. Así que, ¿en qué estamos en este momento? La gente que se va a instalar en la Luna invita a todos los países a participar, sobre todo a los países emergentes en el ámbito espacial como Chile y otros. ¿Para qué? Bueno, a lo que a ellos les interesa, por supuesto, es que gente como usted, inteligente, se le ocurren cosas, den ideas y ellos las apliquen. Lo más probable es que ustedes no la puedan aplicar, pero podrían tener la idea. Pero ¿cuál es la idea? Trabajar en conjunto, de tal forma de reunir sinérgicamente ideas, fuerza y hacer cosas. Y si Chile es bueno, si Chile tiene harto cobre y hay cosas que hacer en cobre, bueno, hagámosla acá en Chile. Si Chile es bueno en astronomía y queremos hacer astronomía desde la Luna, donde no tengo una atmósfera que me meta luminosidad que yo no quiero, ¿no es cierto? Porque yo quiero ver directamente el espacio. Después, ¿y quién lo puede hacer? Bueno, hagamos con gente chilena. Y si en Chile tenemos la zona norte, tenemos hasta el Valle de la Luna, ¿qué? O sea, ¿qué mejor para hacer pruebas? Actualmente la gente viene a Chile, al norte y a la Antártida a hacer pruebas, para hacer pruebas en lugares fríos o en lugares muy desérticos o en lugares muy altos, con baja presión, ¿ya? Con baja presión atmosférica, tratando de imitar un poco la presión que podría haber en otras partes. Entonces, todas esas ventajas las tenemos en Chile para poder trabajar. Por ejemplo, acá en Chile se podría trabajar perfectamente, hacer un habitáculo para la Luna. ¿Dónde? En el desierto de Atacama, o en la montaña, o en la Antártida, en una zona muy fría, no sé, etc. Y hacer algo que sea sustentable, ¿no es cierto?, que funcione solo, que de donde sacamos la energía, que las comunicaciones, etcétera. Y se puede hacer, y después se vende. Y tú vendes la tecnología o fabricas el elemento para instalarlo. Así que las posibilidades de la industria son inmensas. A ver, Brian, veo que tiene una pregunta. Brian Murtagh. Sí, que con nuestro grupo, así bueno, en verdad ha tirado muy buenas ideas lo que llevamos de la charla, la entrevista, pero me gustaría si pudiera indagar un poco. Nosotros estamos interesados en la parte de la agricultura, especialmente lo de la Luna o lo que es del espacio. Hemos investigado un poco, pero feliz si puede indagar un poco más si se maneja en el área de la agricultura, especialmente en la Luna, que hemos hablado con otros astrónomos y nos señalan que es súper importante el primer paso, la Luna antes que Marte. Bueno, sí, tú dices para generar agricultura en la Luna, entiendo. Claro, los principales problemas y problemas que de repente no sean tan obvios, porque generalmente los problemas que son obvios ya hay varios ingenieros en la NASA o en la ECA que están trabajando, entonces nosotros nos queremos enfocar en problemas más específicos que realmente, o básicos que no se han pensado todavía, que el día de mañana van a ser vitales para poder tener cultivos, si es que se quiere hacer, por ejemplo, es el village en la Luna. Claro, la aldea lunar. La aldea. Mira, a ver, yo tuve la suerte aunque yo soy ingeniero aeronáutico y trabajaba con satélites, hice mi magíster en la Universidad Santa María sobre gestión de tecnología para la agricultura. Así que pensando en esto de la percepción remota, etc. De nuevo yo te sugiero, siempre piénsenlo en que cada cosa que ustedes necesiten, por ejemplo, para hacer crecer una semilla, tienen que revisarla, pero mirarla a nivel de ingeniería. ¿Cómo crece una semilla? Una semilla normalmente primero necesita hidratarse, ¿ya? La semilla cuando se hidrata, no tengo agua, ok, agua, necesito agua, listo. Cuando la semilla se hidrata, ya internamente sus células tienen unas partículas de almidón, ¿no es cierto?, que son más pesadas que el resto de las células y se van hacia abajo. Hacia abajo significa donde apunta la aceleración de gravedad, ¿ok? Si tú estás en microgravedad, no tienes hacia abajo ni hacia arriba, ¿ya? Pero en la Luna puede tener un sexto de la gravedad, pero hacia abajo, ok.
esas cositas se acumulan abajo y en esa zona empiezan a crecer las raíces que buscan la tierra. ¿Y por qué van hacia abajo las raíces? Porque el agua va hacia abajo, ¿ya? Entonces, si tú no tienes o tienes poca gravedad o una condición de gravedad distinta y riegas una planta, lo más probable es que el agua salga y si está en 0 gravedad se va a ir para otro lado. Ok, hay que forzar el agua entonces a que esté ahí. Pero después de eso no basta con que esté ahí. La idea es que el agua se meta en la tierra, que es donde va a estar la raíz. Entonces hay que buscar siempre la forma de juntar el agua con la raíz de la planta. Eso es un tema interesante. El agua sola, no solo de agua, como dicen, no solo de pan vive el hombre, no solo de agua vive la planta. Puede que se sostenga un tiempo, se va a alimentar de lo mismo que hay dentro de la semilla, pero necesita nutrientes. Y estos nutrientes están en la tierra de hoja, digamos, o el compost que uno puede hacer, etc. Entonces hay que buscar la forma de generar una tierra que sea fértil, ¿ya? ¿Fértil en qué? Bueno, depende de la planta. Entonces, si ustedes buscan en la literatura hay, ¿no es cierto? Hay plantas que requieren mucho potasio, hay otras que requieren más sodio, hay otras que requieren fósforo, etc. Entonces ustedes tienen que crear, digamos, y esa es la base al principio de la agricultura. Alzheimer no me ayuda mucho. ¿Cómo se llama esta? Hidropónica. En la agricultura hidropónica, básicamente ustedes tienen agua con los nutrientes que la planta necesita. No ponen tierra. ¿Ya? Normalmente ustedes tienen un Plumavit con un hoyo. El Plumavit es sumamente contaminante, o sea, no cuesta mucho eliminarlo después naturalmente, así que usen otra cosa, un cartón. Con un hoyo, las raíces abajo, y abajo hay agua, o un algodón o algo que tenga agua, pero con nutrientes. ¿Con qué nutrientes? Con los nutrientes que requiere mi cultivo. ¿Ya? Otra cosa, ¿por qué es distinto decir que usted, no, a mí me gusta, no sé, la guinda, así que voy a tener un árbol de guinda? Un árbol necesita energía solar, necesita luz, por eso tiene hojas, ¿ya? Las hojas proveen la energía para que las células de la planta puedan procesar los nutrientes que llegan desde la raíz, ¿no es cierto? Y se reparten y lo pueden procesar y transformar en carne de la planta, digamos, ¿no es cierto? En hoja, en más plantas. Y evaporan también humedad al aire. Las plantas toman humedad normalmente de la tierra, ¿no es cierto? Y exudan, transpiran por las hojas, ¿ya? Pero ¿cuándo transpira la planta? Cuando la presión ambiente es más baja que la que hay dentro de la planta. Eso hace que por el poro, ¿no es cierto?, salga la gotita y se evapore y transpira. Pero al mismo tiempo de transpirar, cuando sale esta transpiración del poro de la planta, produce una baja de presión por el lado dentro, porque hay algo que salió, entonces, ¿no es cierto? Esa diferencia de presión que se produce en cada poro de cada hoja de un árbol es la que permite que un árbol de 100 metros de alto puede llevar el agua que está a 100 metros más abajo en la raíz, ¿no es cierto? Puede producir una diferencia de presión que chupa esa agua y la hace circular hacia arriba. A diferencia de los humanos, que tenemos, los animales en general tienen mucho movimiento interno, ¿no es cierto? Hacen circular las cosas por movimiento. Las plantas funcionan básicamente por diferencia de presión. Entre la baja presión que se genera en las miles de hojas transpirando arriba, ¿no es cierto? Eso permite hacer que la savia fluya desde la raíz hacia arriba. Entonces, necesitamos presión, necesitamos agua, necesitamos nutrientes, necesitamos ver temas y este es un tema que es poco estudiado. Aquí, esto es algo que podrían hacer. Ustedes ven que hay plantas de distintos colores. Las hojas son de distintos colores. Pero los colores que uno ve es lo que la planta devolvió al ambiente. El resto lo absorbió y lo usó, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que una hoja verde, significa que lo que menos usa es la frecuencia del color verde, porque la refleja. Pero no todas las plantas reflejan el verde. Hay otras que reflejan el rojo, incluso el azul, amarillo, etc. Entonces, de esa forma, un estudio interesante que hay que hacer
es primero, ¿qué cultivo quiero? ¿Quiero guinda o quiero choclo? El choclo es semilla, puede hacer un montón de cosas, es nutritivo y además las ramas del choclo me sirven para fertilizar la tierra, por decir algo. O quiero tomate o quiero zanahoria. Cada una de esas va a reaccionar distinto ante distintas frecuencias con las cuales es iluminada. No sé si me entiendes. O sea, las plantas reciben todo el sol, utilizan algunas frecuencias y las otras las rechazan. Ustedes podrían poner, por ejemplo, una misma semilla de iguales condiciones en una plantación e iluminarla con un arco iris. Ustedes verán, pueden usar un prisma, ¿no es cierto? Una luz, pero un arco iris. Y hay algunas semillas que van a reaccionar mejor a otras. ¿Ya? Las lechugas, por ejemplo, se ha probado que la emisión infrarroja, ¿ya? Que es más cercana al calor, digamos, a ondas de calor, puede activar la semilla de la lechuga. Ustedes pueden llevar semillas y mantenerla en frío. Las exponen a la radiación. ¿Cuáles? No, las que quiero activar, no, listo, y se van a activar. Y a lo mejor, yo no sé, pero si las iluminan con luz verde o con luz roja, es distinto si las iluminan con luz azul. ¿Ya? Es un aspecto que hay que determinar. De hecho, en cuanto a la agricultura, otra cosa y que es bien importante es determinar qué llevar. Hay algunas especies son muy fuertes y se usan mucho en el laboratorio para demostrar cosas, pero no sirven. Pues, ¿qué necesitas tú en la luna? Comida. Pero además necesitas generar una tierra, ¿no es cierto?, con lo que sobre, que te sirva, ¿no es cierto? Yo no llevaría un árbol de pino, a lo mejor porque el pino como que mata la tierra, pues, bota una resina, ¿no es cierto?, que impide que crezcan otras cosas, o es muy ácido. Hay que buscar qué cosas llevar. ¿Cuál es la otra gracia? No sé, a mí se me ocurre el choclo, pero ¿cuál es la otra gracia del choclo? Que es una semillita que yo le puedo dar a mi gallina. ¿Cómo no va a llevar gallina? No es de animales. Aquí ya es una gallina, porque hay que comer huevo y el pollito, la cuestión, ¿no es cierto? Sería el ideal, porque va a estar comiendo puras hojas. Bueno, ok, cada uno tiene su gusto, ¿cierto? Pero en principio uno asume que debiera tener todo lo que tiene acá en la Tierra más o menos. La idea es armar una especie de tierra, y eso hay una área de la ingeniería que se llama la ingeniería planetaria, que se refiere a tomar un planeta, ver cómo está y hacerle cambios a nivel global, de tal forma de poder crear, por ejemplo, una atmósfera que tenga más oxígeno, de poder crear una superficie que pueda alimentar mejor a las plantas, etc. En la agricultura lunar, yo te diría, problema, la radiación. La radiación, el problema lo va a tener con todos los seres vivos. El problema de la radiación es que son partículas que viajan tan rápido y tan pesadas que rompen las células eventualmente. Y uno no lo nota hasta un par de meses después y las células se empiezan a degenerar en el ADN, ¿no es cierto? Después salen células cancerosas y empieza a quedar la embarrada. Entonces, la radiación es una cosa. Lo otro son las condiciones de vida de la planta, que como le digo, aparte del agua y los nutrientes, es bueno tener un lugar donde se pueda afirmar la planta también, ¿no es cierto? La planta va a crecer hacia la luz y va a tirar raíces hacia la gravedad, ¿ya? Entonces hay que tener agua, el agua tiene que meterse en la tierra. Si la gravedad es muy baja, el agua podría no penetrar en la tierra. Hay que tener cuidado con eso. Eh, entonces, cada cosa que ustedes piensen en relación a hacer crecer una planta, no está dada por hecha, hay que hacerlo. Después viene el otro tema, la polinización, lo hago a mano, con la abeja, voy a tener un aire, no tener aire, etcétera. Vicente, dime. Hola, con mi grupo estamos muy interesados también sobre el tema del Moon Village, pero sobre todo por el hecho de la pérdida de masa muscular que pueden tener las personas que vayan a estar ahí. Bueno, que la gravedad es mucho menor y hay músculos que simplemente uno no utiliza y ya la gravedad ya hace formarlo. Entonces, son dos preguntas como al respecto. La primera es si es que se está haciendo como algo al respecto como para trabajar en esa área.
Bueno, sí, pues, el problema hace tiempo que viene desde los primeros astronautas. ¿Ya? Los astronautas también, al estar en espacio, prácticamente no usan la musculatura y algo tienen que hacer al respecto, porque si no llegan acá y son trapos que hay que llevarlos a todos lados hasta que se recuperen. Hoy en día lo que se hace en las estaciones espaciales y en los- las naves en general es que hay ejercicio, se obliga, digamos, cada astronauta se mantiene en ejercicio. Hay problemas que, ojo, hay problemas no solo en la musculatura, uno piensa en caminar, por ejemplo, o en levantar un objeto, sino que hay temas con la capacidad del corazón. El sistema circulatorio, acuérdate acá en la Tierra, el corazón bombea para levantar la sangre desde las piernas, ¿no es cierto? Y hacerla circular en contra de la gravedad, llevarla a los pulmones y después de ahí lanzarla al cerebro en contra de la gravedad. Entonces, cuando tú estás mucho tiempo en grave, digamos, el corazón también pierde musculatura. Y lo mismo pasa con los huesos. Se pierde el calcio de los huesos. Ya la síntesis del calcio en los huesos tiene que ver con la tensión a la cual está sometida el hueso. Si no hay peso, no necesitáis hueso. Oye, es increíble la vida como es de adaptable. ¿Ya? Es increíble. De hecho, creo yo que el primer marciano que veamos, aunque haya ido de una colonia humana, seguramente va a ser medio verde, va a tener la piel gruesa, va a tener los ojos más grandes, y va a ser flaco, y va a tener espaldas anchas, porque va a tener harto pulmón porque hay poco oxígeno. Va a ser flaco porque necesita mucha musculatura. Necesita protegerte de la radiación y a lo mejor genera una piel más gruesa y verde, no sé. A lo mejor va a generar algo que lo proteja de la radiación también en la vista, como muchos animales lo tienen en la Tierra. Entonces, esa adaptación que tú dices es sumamente importante y sí, hay esfuerzos que se están haciendo y de hecho hay cosas que se tienen que hacer. Yo hace tiempo, le comentaba, mucho tiempo he pensado, pero nunca he tenido la fuerza para hacerlo, escribir un libro sobre el primer marciano que viaja a la Tierra. Por ahí salió una película antes, pero mi libro va a ser mejor. Pues el primer marciano que viaja a la Tierra es un marciano que nació en Marte de humanos que habían nacido en Marte, y ya entonces el tipo es puramente marciano y está criado en Marte. Entonces sí, para venir a la Tierra tiene que pasar, y así se llama mi libro, ¿no es cierto?, a futuro, por una clínica espacial de adaptación. Y la idea es que el tipo llegue ahí y una de las cosas que se piensa, ¿no es cierto?, siempre es generar gravedad por efecto de rotación. Entonces, mientras más afuera estoy rotando yo, estoy sometido a una mayor fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, una mayor gravedad. Y mientras más al centro no. Entonces este marciano tendría que llegar al centro y de a poco ir avanzando hasta llegar a un nivel en la rueda, ¿no es cierto?, similar a la Tierra y que le permita llegar a la Tierra y no desarmarse y caer al suelo muerto, aplastado por él mismo, ¿no es cierto?, sino que le permita tener musculatura, etcétera. Ese tipo de cosas hay que hacerlas. Ejercicio y la creación de gravitación artificial. Eso es lo básico. Pero ojo que no es, como te digo, solo la musculatura. Hay problemas de calcificación, de la misma presión atmosférica para respirar, que eso, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Eso. Muchas gracias. Vicente, Sí, estamos ahí. claros. Perdón. ¿Y quién más tengo aquí? ¿Silene? Hola, sí, disculpe, yo Dime. estoy como en otro tema, con mi grupo nos estamos ¿Ya? focalizando en los riesgos que puede tener la basura espacial en todos estos posibles proyectos de investigación, de ir a la Luna, de conocer Marte o de las mismas observaciones, porque lo que hemos investigado es que últimamente, claro, si como ya nos contó que va a una velocidad tan alta, puede chocar algunos de los satélites, algunas de las cosas que nos han ayudado a avanzar en tecnología espacial, y ahí eso se rompe y después hay más chatarra que puede, y se genera como un efecto en cadena. Entonces no sé si me puede contar un poco más sobre Sí. los posibles riesgos o las cosas que hay. Eso. Mira, hay una película muy buena, no me acuerdo cómo se llama, una con Sandra Bullock. Gravity pasa eso. Gravity se llama. Sí, que hay como Claro, olas que de fragmentos y... claro, ellos están en una estación o algo así, se produce una explosión y llegan miles de fragmentos de otras cosas. Bueno, el tema de la basura es bastante complicado. Lo bueno es que el espacio es bastante grande, ¿eh? Uno normalmente tiende a mirar
Cuando tú miras una imagen de la Tierra, uno dice, ah, es así. No, no, es más grande. Es harto más grande. Entonces, hasta ahora nos hemos salvado porque muchas de estas partículas están muy separadas unas de otras, ¿ya? Y las más pesadas normalmente de a poquito van cayendo hacia la atmósfera, pierden velocidad y se queman en la calle. Pero hay muchas cosas que han quedado ahí y hay diversas diseños que se han tratado de hacer para atraparlas. Hay diseños del tipo que ubicar una basura, ¿no es cierto?, acercarse y lanzar algo magnético que lo agarre y después nos vamos juntos y lo traigo a tierra. O lo atrapo con una malla. Hay otros sistemas que son autoportables, que uno dice, yo voy a lanzar mi satélite, pero a los 10 años, con la energía que le queda al final, voy a abrir, por decir algo, la bolsa que tengo con agua acumulada, y si abro un poquito, se le hace un hoyito, entonces va a salir el agua y se va a transformar en vapor a la salida por la diferencia de presión, y va a impulsar y me lo va a frenar, y al frenar se va a bajar la órbita de acá. Entonces, por otra parte, están los satélites que están en órbita geoestacionaria, que están mucho más lejos. Hablábamos de 700 kilómetros sobre la Tierra o 7000 sobre la Tierra. Aquí estamos hablando de 36.000 kilómetros, bastante más lejos, los geoestacionarios, que están tan lejos que dan una vuelta al mismo tiempo que da vuelta, la Tierra, ¿ya? Entonces por eso siempre están mirando desde un mismo punto hacia la Tierra y se llaman geoestacionarios. Hay una sola órbita en la cual tú puedes estar a esa velocidad, que es la órbita geoestacionaria. Entonces tú no puedes meter miles de satélites ahí. De hecho, si el círculo tiene 360 grados, hasta hace un tiempo se permitía un satélite cada 2 grados de esa circunferencia. Entonces, para ocupar cuando un satélite dejaba de funcionar, la idea es que ese satélite tenía un motor que primero, la función principal de esos motores son mantenerlo en su puesto dentro de esta posición angular, ¿no es cierto? Que no se me corra. Mantener la velocidad, pero al final le era sacarlo de ahí. Entonces le daba un último impulso que lo lanzaba fuera de la órbita. Entonces el problema de qué hacer con estas cosas que sobran ha sido siempre un problema. Tú lo puedes alejar, pero ahí lo único que está haciendo es tirárselo a alguien más, ¿no? Que ojalá no lo choque nadie. O lo puedes frenar si está más cerca de la Tierra para que se meta en la atmósfera, ¿ya? Y para hacerlo lo puedes hacer desde afuera, atraparlo con algo, juntarse, o lo puedes hacer desde adentro, que mi último motor, mi último impulso sea para volver a la Tierra. Hay concursos y hay información al respecto de distintos esfuerzos que se han hecho. Yo pensaba en uno que nunca lo he desarrollado, que es que en último momento, como estas cosas van girando, hacer que una parte de más masa que la otra se separe, de tal forma de cambiar el centro de masa y eventualmente provocar un descenso de la velocidad y botarlo. Hay otros que han pensado en tirarle una gota de agua o un chorro de agua, y con eso bastaría para frenarlo un poco, ¿no es cierto? Y que de a poco vuelvan a caer. La basura es un problema, pero ahora tenemos el segundo problema, que no solamente basura, como te decía, que Google, me parece Google, no sé qué otras compañías de estas grandes satelitales, ya están lanzando miles y miles de satélites al mismo tiempo, como constelaciones, que no al mismo tiempo, pero lanzan 100, después lanzan otros 200, después lanzan 100 más, hasta llegar a 30.000 satélites dando vuelta a la Tierra, y eso es basura espacial. Desde el inicio es algo que va a estar molestando, aunque lo tiren en una órbita en que en este momento no molesta, pero después cuando tú quieras pasar con un cohete tripulado entre medio, vas a tener que buscar por dónde, ¿cierto? Y hoy día son un problema para la astronomía, porque todos esos satélites reflejan la luz del sol. Y en la noche, cuando yo hablo de mi tremendo observatorio de miles de millones de dólares puesto en Atacama, y lo dejo ahí un buen rato apuntando siguiendo una estrella, para acumular luz suficiente para poder verla con claridad, chuta, saco la imagen y me sale, está llena de rayas de los satélites que en ese rato pasaron por ahí y reflejaron su imagen. Eso está siendo un problema grave hoy día, gravísimo, ¿ya? Así que la basura tiene esas dos connotaciones. El problema del espacio que están ocupando, que pueden chocar a otras, y el problema de la luminosidad para la astronomía, por ejemplo.
¿Puedo hacerle una Sí, pregunta dime. muy crítica que es con respecto a algo que mencionó al principio, que me entró la duda de si yo lo quiero reinsertar de nuevo en la Tierra, yo sé que hay muchos riesgos porque entras en una atmósfera, hay un choque de, como, agarran mucha temperatura, no sé si Sí. la basura se desintegra, eso podría llegar a ser un riesgo para la humanidad o para nosotros, no sé. Mira, depende exclusivamente del tamaño y la cantidad de masa que tenga el satélite. Normalmente eh, estas cosas se deshacen, ¿ya? Con la fricción y el calor terminan deshaciéndose. Pero ha habido casos en que partes grandes, ¿no es cierto?, han llegado a la Tierra y hay que tener suerte nomás. Hace el año 2000 por ahí, la primera estación rusa cayó a la Tierra, la Mir, y yo me acuerdo fue de los primeros cosas que hicimos nosotros. Yo estaba en ese tiempo en la estación de control satelital, porque iba a caer venía de Isla de Pascua hacia Chile, ¿no es cierto? En esa dirección de oeste hacia el este, e iba a caer en la mitad del Pacífico. Pero nadie estaba seguro que fuera a caer en la mitad del Pacífico, porque una cosa es lo que tú calculas con el centro de gravedad de todo, pero a medida que esto se va rompiendo, ¿no es cierto? Van cayendo en distintas partes. Así que me acuerdo, hicimos un seguimiento, no con información nuestra, sino que conectado con gente de Estados Unidos y otras, que por radar iba siguiendo cada pedacito. Y efectivamente, bueno, toda la estación cayó y estamos hablando de media tonelada, una tonelada de fierro que cayó en el mar finalmente. Así que sí puede causar un riesgo, pero depende mucho de la cantidad de cosas que tienen que deshacerse. ¿Ya? Pero normalmente la fricción de la atmósfera es suficiente. Por suerte lo ha sido con muchos meteoritos, ¿no es cierto? Y evitan que caigan cosas grandes en la Tierra. ¿Ya? Carlos. Sí, hola. Con mi grupo nos estamos enfocando en las condiciones que permiten la vida en el espacio, por ejemplo, las condiciones de agua, oxígeno, dióxido de carbono y todo eso casi. Y encontramos, la verdad, dos sistemas que se ocupan actualmente en la Estación Espacial Internacional, que son el Water Recovery System y el Oxygen Generation System. La cosa es que nos preguntamos como equipo primero si es que son los únicos sistemas que hay, porque me imagino que igual hay otros astronautas que van a otro tipo de misiones. Y además, ¿qué cree que podría hacerse para implementarlo acá y por qué no se ha masificado? Porque, por ejemplo, las tecnologías que ocupa el Water Recovery System ya se han adaptado en la Tierra para, por ejemplo, filtrar el agua que es contaminada y que, por ejemplo, puede hacer que la gente se enferme si la consume. Pero solamente, o sea, no muy conocido primero y me parece como una iniciativa muy importante. Y además esos mismos sistemas se podrían utilizar, por ejemplo, para captar dióxido de carbono y transformarlo en algo más, como más amigable, y así también disminuir los gases invernaderos que emiten las empresas. Bien, interesante. Lo primero que te puedo decir es, piensa en el costo. Ya, ¿Vale la pena hacerlo? ¿Es económico hacerlo? ¿No será mejor hacer otra cosa? ¿No es cierto? sí, Y ese no solo el costo intrínseco, sino de repente está el costo social. Y de repente uno dice, ¿sabes que no vale la pena? ¿Cuánta gente vive ahí? Y empezamos con esa cuestión acá, po. Nos preocupamos más de la plata que de la gente misma. ¿Ya? El costo es un tema. En el caso de los sistemas de recuperación de agua, bueno, hay otro más grave todavía, por allá a mediados o a principios de este siglo, por ahí parece, o antes, no sé. Japón anunció que había logrado hacer hamburguesas a partir de los excrementos humanos. ¿Ya? El problema es que nadie quería probarla, digo. ah, Pero la idea es recuperar todo lo que se gasta, ¿no es cierto? sí, Todo lo que se ocupa, lo que sobra y poder recuperarlo y volver a usarlo. El tema es que eso tiene un límite, que es cuando tú le sacas los nutrientes, botas el resto, tomas el resto y le vuelves a sacar nutrientes, llega un momento que ya no tiene más nutrientes, digamos. Ese es uno de los temas. El agua, fíjate, el agua tiene una ventaja como elemento a nivel universal, digamos. El agua tiene la ventaja de que la molécula de agua suele quedarse para siempre como molécula de agua. Suele no dividirse la molécula, a menos que tú le hagas una reacción química especial.
pero en general el agua se evapora, se llueve, se mezcla en el río con otras cosas, después se filtra cuando entra debajo del agua, aflora por ahí con un río subterráneo en un lago, se la toma el dinosaurio, el agua se integra en la sangre del dinosaurio, se va a las células del dinosaurio. A lo mejor sale en los excrementos en alguna parte del dinosaurio, o cuando un dinosaurio muere, esa misma molécula de agua se integra a la tierra y la absorbe la planta y sale como vegetal. Y finalmente, esa misma molécula de agua que había cuando se creó la tierra o en los primeros tiempos, es la que tú estás tomando en tu taza de café. O sea, la molécula misma, ¿no es cierto?, se mantiene en general. El agua tiene otra gran cosa interesante que es el punto de congelación, ¿no es cierto? El hecho, perdón, más que el punto de congelación, lo que pasa cuando el agua se congela, que es uno de los pocos, si no el único elemento que cuando tú lo congelas aumenta su volumen, ¿ya? Porque se ordena, sus cristales se ordenan de tal forma que aumenta el volumen y por eso el hielo flota, no solo en la piscola, flota también en el agua y eso hace que el río se congele por arriba, ¿no es cierto? Pero por debajo el agua esté líquida y pueda sobrevivir la vida. El agua es súper interesante. Entonces, y el hecho que el agua no se mezcle con otras cosas significa que tú la puedes siempre separar. Y por eso tú puedes sacar agua de los excrementos, puedes sacar agua de la orina, de todas partes. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay diversas formas, ¿no es cierto? Tú puedes sacar el agua y después la puedes, la misma agua sale de los pozos que uno se alimenta, tratan de sacarle un poco lo que viene con, lo que puede tener, ¿no es cierto? Como es muy calcárea, entonces hay filtros, hay procesos químicos para filtrarla, eso, etcétera. Y normalmente tú terminas recuperándola siempre. El proceso es el que va a variar. Finalmente, si tienes virus o bacterias, ¿no es cierto? Bueno, hay formas, hay la luz ultravioleta que mata en general las células vivas, ¿no es cierto? Tú la puedes usar, pero vas a usar sistemas de ultravioleta para purificar el agua para una cierta zona, o es más fácil, acá en la Tierra me refiero, o a lo mejor es más fácil que la gente saque agua de otro pozo, ¿me entiendes? Entonces, todo eso hay que pensarlo. Sistemas hay y múltiples, pero, pero la aplicación depende de cómo lo haces tú útil y cuánto te cuesta. Y ahora, ok, ¿vale la pena llevarlo qué sé yo, a Punitaki porque hay poca agua? ¿O será mejor atrapar la niebla matinal, ¿no es cierto? O hacer otro tipo de cosas. No sé si respondo más o menos lo que tú... Pues la tecnología específicamente, Sí, o sea, estaría como más en el costo, a lo mejor, como la limitación. claro, porque lo otro yo te tendría que decir, la otra limitación es la capacidad de pensar del ingeniero que lo esté viendo. Ahí entramos en otro tema, Claro. ¿no es cierto? Es cosa de, justamente por eso la idea es que uno busca y rebusca y busca de nuevo la forma de hacerlo. Ya. Hay una historia bien interesante, si es por eso, hay un náufrago real que estuvo varios meses en alta mar y no tenía agua potable y terminó sacando el agua de los ojos de los peces que pillaba. Se terminó comiendo las vísceras porque era la única fuente de proteína. Y lo interesante de esto es que él al principio le daba todo asco y después no le daba asco y encontraba rico. ¿Ya? O sea, el cuerpo se acostumbró a tal punto, digamos, que encontraba interesante y rico comerse lo que necesitaba. ¿Ya? Así que en materia de gusto, todo cambia. Bueno, ¿eh? Sí, sí, también lo habíamos pensado, porque por ejemplo el sistema de recuperación de agua también, por ejemplo, viene a partir de la orina. Entonces lo habíamos pensado, pero igual como que por ese lado es mucho más difícil, por ejemplo, implementarlo acá en la Tierra porque ya las personas van a entrar con un tema de no voy a tomar pipí, o no voy a tomar agua que viene de la orina o de sudor, entonces como que ya, por ejemplo, se necesitaría también una fuente de agua para purificar. Bueno, temas interesantes que ustedes pueden trabajar, por ejemplo, el agua de mar, ¿no es cierto? Sí, Se puede desalinizar eso. ¿Por qué no se hace? Porque hay que poner plata. Bueno, ese es todo el tema. Y es más fácil sí, traer agua de otro lado. Pero al final se claro. reduce a costos. ¿Ya? Ya.
Muchas gracias. Ujú. No sé si tienen alguna otra duda de las que de lo que hemos conversado o algún tema similar que quieran tocar. Acá en la Tierra falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Y fíjense que hoy día, por ejemplo, cualquiera de ustedes se sube en un par de patines o skateboard y sale a andar por ahí, tiene ruedas. El uso de la rueda, por ejemplo, ¿cuánto se demoró la humanidad en crear la rueda? Fueron cientos de miles de años, ¿no es cierto?, en que la inteligencia humana dio para darse cuenta. Y así eso me sigue, y hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, los norteamericanos, hay varias comparaciones interesantes entre los norteamericanos y los rusos, en el ámbito de la aviación y el espacio. Hubo un momento en que se arrancó un piloto ruso y aterrizó en Japón, creo, ¿no es cierto?, en un MiG. Y era la primera vez que Occidente tenía acceso a la tecnología rusa. Y se metieron al avión y se murieron de la risa. La electrónica era en base a tubos, ¿ya? Y los instrumentos eran todos análogos, no había nada digital. Era una cuestión. Y a las 2 semanas dijeron, a ver, espérate un poquito. Cuando hay una guerra nuclear, ni Dios lo quiera, el pulso nuclear genera una onda electromagnética que va a quemar todo lo digital. No va a quemar el altímetro hecho en base a la presión, ni tampoco va a quemar los tubos, que están hechos con materiales firmes más gruesos. Y empezaron a cachar que el avión de los rusos iba a resistir y los de ellos se iban a caer a la tierra. Y ahí empezaron a mirar con un poquito más de respeto a los rusos. Más adelante en la carrera espacial, había los norteamericanos estaban complicados en el traje espacial, que no se lo podían sacar en órbita o cuando estaban ahí. Si que el astronauta quería hacer pipí, no era cosa de ir al baño y abrirse el cierre o bajarse el pantalón. Tenía que hacer adentro. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y generar un sistema complicado, invasivo incluso, que eran capaces de succionar, ¿no es cierto? Y sacar, ¿ya? Y succionar y, como digo, sacar y listo, aquí no pasa nada, ¿no? Y sistemas de posesión y con procesos químicos, ¿no? Y cuando se abrió, cuando cayó, ustedes saben, el muro de Berlín y se abrió un poquito Rusia al occidente, conversaron estos temas y los rusos, no, nosotros usamos pañales y después no, los tiramos por la ventana y se acabó el problema, ¿ya? Entonces la complicación no era tal según ellos, era usar pañales y después, bueno, y en el espacio no se deshace que el vacío lo obtiene. Los norteamericanos trabajaron mucho y anunciaron con grandes pompas el diseño del primer lápiz de uso espacial. Pues ustedes hoy día les da lo mismo, toman un lápiz pasta, escriben, ¿sí? Pero la pasta cae por gravedad. Y si está muy seca, yo me acuerdo que lo hacíamos así, se calentaba un poquito y caía el líquido. Hoy día es más fácil, pues, con geles y otras cosas. Pero los norteamericanos inventaron un lápiz en el que podían escribir en contra de la gravedad porque el cientos de años de carrera espacial, no, decenas, pero inventaron un lápiz que tú podías apretar y con eso generabas una presión que impulsaba la tinta al después. ¿Y ustedes qué han hecho? No, yo escribo con lápiz a carbón, decían. O sea, le sacaban punta al lápiz y escribían. ¿Cuál es el problema? No, usaban lápiz de mina, los rusos. Y no habían gastado un lápiz para inventar un lápiz de $150.000. Bueno, y suma y sigue. Hay muchas cosas que hay que ir viendo y hay soluciones. Por ejemplo, este cohete de Elon Musk, ¿no es cierto?, que llevó a un par de astronautas hace poco a la estación espacial, es uno de los primeros que hace Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que puede llevar humanos al espacio. ¿Y hasta ahora qué estaban usando? Los rusos. Porque el ruso usa el mismo motor que hace 20 años. ¿Por qué? Porque funciona. Y el americano que hace, no, es que le voy a diseñar que sea más eficiente, que sea más acá, y que con esto yo ocupo un porcentaje menos de combustible, es menos contaminante, ¿no? Es que sí uso menos cables. Y los rusos usan la misma cuestión que siempre les ha funcionado, y funciona. Y en esto de el creer que uno lo puede hacer todo y hacerlo mejor, ¿no es cierto?
eh, uno se puede ir llenando también de cosas que nada que ver. No sé si ustedes saben, pero para la celebración de los 500 años del descubrimiento de Colón, 1992, pues, no sé, de la llegada de Colón a América, eh, había una ceremonia en Seattle, en Estados Unidos, la ceremonia oficial de celebración. Y en un momento dado, a las 12 del día, les pidieron a todos mirar hacia el mar, digamos, y con un paracaídas vieron que se desplegó, llegó una nave rusa. Las naves rusas son redondas, en general, es una esfera, ya sea que lleven personas o lleven implementos adentro, de las primeras naves. Y llegó una nave rusa y aterrizó ahí a 100 metros a la costa o 200 metros, ¿no? Lleno de regalos para los americanos. Y esa nave rusa había sido lanzada con tecnología de los años 60, había estado orbitando 3 veces la Tierra y había desplegado su regalo justo a las 12 del día en la ceremonia americana, lo cual era una demostración de poder, ¿no es cierto?, y de capacidad bastante interesante. Entonces, no hay que desvivirse por buscar cosas demasiado extrañas. Ya piensen que la mayoría de las tecnologías, el hombre ha sacado la inspiración de los animales. Ya hay animales que ven sus ojos son sensores infrarrojos. Hay otros adaptados de frentón a la oscuridad y a la profundidad del mar, a grandes presiones, etcétera. Entonces hay que ser creativo. ¿Ya? Vean lo que hay en el mundo animal, eh, imagínense lo que puede ser y plantéenlos. ¿Ya? Y a menos que alguien les diga realmente que no se puede, revisen. ¿Por qué ese no se puede? Normalmente se basa en que hoy día no se hace esto porque es muy caro hacerlo, o porque el material es muy blando, o no resiste altas temperaturas. Bueno, pero entonces pensemos en cerámica, pensemos en titanio. Sí, las cosas se pueden hacer. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Están cansados ya? Estamos cansados. Bueno, hoy yo espero que les vaya muy bien en su trabajo. Si tienen alguna otra duda más adelante, podemos hacer otra reunión. Les comentaba yo que a Chile parece que está planificando una reunión para este viernes de 1 a 2, algo así, o si es que entendí bien, lo voy a chequear. Déjenme lo chequeo al tiro. Eh, Pensando, digamos, iba a ser para el curso, pero no sé si para todos los cursos, para todos los paralelos que tienen ustedes o para algún curso en especial. A ver, denme un momento para ver esto acá si lo tengo. Yo, Rodrigo, te quería preguntar si tenía ahí un par de contactos que pudiéramos contratar también para entrevistar en temas parecidos, pero más relacionados, por ejemplo, en el caso de mi grupo, con la agricultura o el tema más llevado, básicamente donde estás tú trabajando ahora de también la colonización o estadía temporal principalmente en la luna, yo creo. Sí, pero mira, yo te diría lo siguiente. En, en Achide, yo sé que hay especialistas de esas áreas, pero cuando tú me hablas de agricultura, hoy día yo te diría lo que tenemos más en agricultura es agricultura en la tierra, apoyada Claro, por sistemas satelitales, ¿ya? Eh, Ustedes, a ver, como dice un profesor nuestro, no English, no job, ¿ok? Si no saben inglés, están fritos. Información está lleno. Métanse al sitio de la NASA. Busquen agricultura en la Luna, agricultura claro. en Marte. ¿Sí? Si me he metido, pero me pasa que siento que son, de repente yo he buscado mal personalmente, pero son como unos posts, como unos blogs de 5 párrafos, 4 párrafos de largo, pero como que queda ahí nomás. Y he Bueno, después, partido sí. leyendo papers, pensando en eso.
Me O sea, podría buscar directamente en PDF. Yo he buscado así y me han aparecido harto igual artículos que saca la misma NASA. en tema de agricultura lunar, por ejemplo, una de las cosas, bueno, yo mismo me gané un concurso hace tiempo en Naciones Unidas y me regalaron un clinostato. Un clinostato, una maquinita chiquitita que es como, como una batidora, un motor que hace girar una rueda, ¿no es cierto? Una placa, la hace girar a la velocidad que uno quiera. ¿Y para qué sirve? Para que uno ponga en una placa Petri diversas semillas, ¿no es cierto? Las ponga así en esta máquina y las ponga a dar vuelta. Y de esa forma uno puede evaluar qué también se adapta la semilla al, al no saber para dónde está la gravedad, porque ese es el tema. ¿Ya? Ese tipo de experimentos se han hecho, se hacen. Mientras hacía ese experimento con otro profesor hablamos del tema este de, pero ya no lo alcancé a hacer yo, de poner un prisma e iluminarlo con distintos rangos de frecuencia, ya con distintos colores. Eso también puede dar una, un tema de adaptabilidad. Lo otro que tienen que investigar mucho, lo que te decía, es la selección de la especie que van a usar, que sea fuerte, resistente, no sé, y que sea útil. Útil no solo especie. ¿Qué significa útil? Que consuma poco de todo, que ojalá de harta comida y ojalá las ramas se puedan deshacer rápidamente en compost, no sé, para generar más tierra, etcétera. Y como te digo, estudios hay, de esos hay varios. Hay, en México está muy avanzado también en general. En Chile yo no conozco aunque haya muchos estudios de agricultura afuera, de extraterrestre, digamos. ¿Ya? Así que, y en el ambiente que conozco, como te digo, no, hay gente que está más preocupados de lo que es la percepción remota para apoyar a la Claro. agricultura. ¿Mm? Así yo les sugiero de frentón, a ver, hay una cosa que se llama Mars Society, Sociedad de Marte. Ya, se pueden meter ahí, hay algunos estudios que se han hecho eh, en relación a lo que se hace en Marte. Está el mismo MBA, el Moon Village Association, que también puede dar algo de información ahí. Busquen en la NASA. Eh, el sitio de la NASA da para recorrerlo, incluso tiene algunas cosas están en español. Da para recorrerlo porque es sumamente amplio y entrega un montón de información de todo tipo. ¿Ya? Pues no hay mucho más que yo les pueda ayudar así, efectivamente tal persona hace esto, no. No conozco todavía. De hecho, yo debiera decirte, mira, Brian Murtagh tiene un equipo que está trabajando en agricultura para la luna, bueno, habla con él. ¿Ya? O Carlos Pizarro está en otro equipo que está trabajando en el PSC y están viendo cómo crear una atmósfera adecuada para el crecimiento de las plantas, o una biosfera. Porque no hay más gente que lo esté haciendo ahora. Lo que sí, ¿ustedes están en tercero o cuarto? En el tercer año, casi último semestre del cuarto. Les quedan Tercero 2 años. Les quedan 2 o 3 años. Bueno, yo los invito a participar de lo que estamos haciendo en Chile. Chile hoy día, con esto de la participación de los países emergentes en el ámbito espacial, estamos recién viendo, o sea, teniendo claro de qué se trata y les vamos a ofrecer a través de Chile y vamos a invitar a todas las universidades a hacer grupos de trabajo que quieran trabajar en el tema espacial. Y no solo como una cosa bonita y lejana, sino que pensando en futuros emprendimientos. En futuro emprendimiento. Ustedes saben que hoy día la modificación genética, por ejemplo, es un tema fuerte en la agricultura. Bueno, ahí está, po. Yo puedo a lo mejor encontrar los genes que me facilitan el trabajar con menos oxígeno o que hacen que una planta funcione mejor, por decir algo, con potasio que con aluminio porque es más fácil de ubicar o de encontrar o de absorber, etcétera. O que se adapte mejor a un tema de oxígeno y crece más lento, sí, más lento, pero igual voy a tener choclo, en vez de en 6 meses lo voy a tener en un año, no sé. Pero ese es otro gran tema, porque en la genética es la forma de adaptabilidad de la vida. Así que a lo mejor un enfoque distinto es verlo por el lado genético, el de las plantas. Ustedes saben que una planta
cuando es atacada por un bicho eh, y encuentra la forma de atacar al bicho de vuelta, la planta genera una resistencia en base a la producción de toxinas, que a ese bicho le molesta, no a otro, a ese, ¿ya? Y esa forma la planta, si le funciona, las plantas que sobreviven tienen ese cambio genético y así se propaga. Y es más, la planta se lo puede contar a su vecina que vive 2 kilómetros más allá y la otra planta empieza a generar ese cambio genético. Entonces, la vida es tan maravillosa y variable y adaptable que a lo mejor, fíjate, basta con llevar la semilla y ponerla y regarla un poquito y se adaptará al cambio de presión y se adaptará al cambio de condiciones de oxígeno y se adaptar y a lo mejor se adaptará y va a sobrevivir. Tal vez se pueden crear ambientes, ¿no es cierto?, distintos y poner las mismas semillas en distintos ambientes y ver cuál prospera más, aquello, etc. Y si alguna prospera en condiciones adversas, lo más probable es que haya generado cambios a nivel genético. De hecho, los cambios incluso van por el lado de no necesitarse de repente semillas, sino que una rama de por implante, ¿no es cierto? Si tú logras generar un arbusto, un árbol que es más firme, que sobrevive mejor, bueno, a lo mejor a ese yo le puedo implantar una rama de pera y otra rama de manzana y capaz que salga, porque esas cosas se hacen hoy en día. Jueguen con la adaptabilidad. O dicho de otra forma, y esto también va en serio, hay estudios que es increíble, están cambiando la biología del ser humano, están cambiando el genoma humano para que sea el humano el que puede vivir en Júpiter o en Marte, y no tratar de arreglar Marte para que los humanos de la Tierra puedan vivir allá. No sé, ¿me entienden la idea? Ya, en mi libro, le decía yo del marciano, también en alguna parte termina así, po, hablando que en la historia de Marte, que es la historia de los marcianos, la marcianidad nace con que en el comienzo, ¿no es cierto? No, la verdad es que este era otro libro, no era Marte, era pensando en esto, lo que pasa con... Hay esta otra película de estos animalitos azules, de estos humanos azules, ¿se acuerdan, no? Avatar. Avatar. Claro, que en el principio estábamos todos aquí y llegaron ángeles, pues la Biblia parte así, ¿no es cierto? Llegaron ángeles y los ángeles se enamoraron de la gente de la tierra y se mezclaron y terminaron naciendo así agrandando la raza humana. Y eso es una implicación genética. Yo puedo tomar seres muy parecidos a los humanos y genéticamente cambiarlos un poquito. O puedo tomar al humano y cambiarlo un poquito genéticamente para que viva con un poquito menos de oxígeno o se adapte mejor a la presión en tal parte. O sea, si ese humano que tiene problemas que se le atrofiaron los músculos, pero logró adaptarse a respirar en un ambiente con menor presión, bueno, a lo mejor no hay que reactivarlo para que vuelva, déjalo ahí, pues. A lo mejor sus descendientes sí van a poder vivir de mejor forma en ese lugar. Jueguen a la adaptabilidad. Carlos, dime. No, no era nada como de la charla más que nada. Es que yo por lo menos me tengo que ir luego porque tenemos una reunión agendada también como en un minuto más. Entonces era, si es que le podemos mandar, por lo menos en mi grupo, no sé cómo lo están haciendo el resto, por correo un consentimiento informado, que es un form nomás para que rellene algunos datos y que la U en caso de que tenga que contactarlo lo pueda hacer, como por formalidades. Sí, si me contactas, yo no conozco a nadie, no he hablado con nadie. Ya, sí, pero el correo se lo va a mandar Fernando González. Ella es la que lo Sí. contactó, de hecho. Ya. No, Muchas perfecto, gracias. ni un problema. Estamos abiertos a apoyar todo en lo personal y también como a Chile, que lo único que nos interesa es promover el desarrollo de la tecnología espacial y que ojalá la generación de ustedes esté preparada por si alguna vez se anuncia que el asteroide este que viene pasando capaz que sí choque y ojalá estén preparados para arrancarse un ratito a otra parte. ¿Ya? Ya, pues, más dudas, consultas, si no, como le digo, estoy abierto, voy a estar pendiente de sus correos. ¿Cuándo tienen que terminar este trabajo ustedes? ¿O para Durante cuándo? todo el semestre. Durante todo el semestre. Ah, tenemos tiempo entonces. Sí,
Sí, yo de hecho voy a mencionar eso. Feliz después, si más adelante por vía correo, así rápido, si Sí, ni un ir problema. mostrando un poco el proceso de investigación, porque claro, esto, como estaba mencionando, esta es la etapa inicial, donde estamos haciendo como un escaneo general de problemas. Claro. Claro, mirar, observar, que nos cuenten, investigando también por nuestra cuenta, pero ya en un tiempo más tenemos que empezar a desarrollar efectivamente, ya sea un software, un mockup de algo, un sistema, y Oye, feliz. y acuérdense de que no se trata solo de sobrevivir, sino también de poder hacer cosas. Si uno va a la luna, bueno, tiene que moverse de un lado a otro. ¿Cómo lo hago? En un auto, no, porque no hay oxígeno para... Ah, chuta, entonces ¿cómo lo hacemos? No sé, pues en una vez se inventan una bicicleta que vaya por dentro de una bola con aire, ¿no es cierto? Y, Claro. etcétera. Y hay que comunicarse, y hay que explotar recursos, y hay que ver cómo filtro el polvo lunar, y suma y sigue. Pero es muy importante no ir solo, creo yo, ¿eh? Siempre pensar en un bioambiente, en que yo tengo plantas que me dan oxígeno, yo respiro y boto dióxido de carbono, bueno, eso sirve para las plantas, y suma y sigue. Y cuando la planta se muere, sirve para sembrar otras cosas y crear algo sustentable. Energía hay. Y en el tema de la aldea lunar, con esto ya para ir terminando, les cuento que este proyecto es bien interesante porque ofrece en el área, como te digo, no hay nada hecho. Cualquier cosa hay que hacerla. Entonces, si ustedes quieren tomar un área y hacerla y trabajar en eso, hay otros grupos alrededor del mundo que están trabajando y que pueden asesorar, que pueden hacer un mentoring, ¿no es cierto?, en lo que se está haciendo. Y no es solo eso, sino que nos muestran y se sabe las misiones que va a ir a futuro. ¿Cuántas misiones hay orbitales? ¿Cuántas misiones van a ir a la Luna? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué van? ¿A qué lugar van? ¿Van al lugar iluminado en la Luna? ¿Van a un valle? ¿Van a un cráter? ¿Van a una zona oscura? ¿Van al polo sur? ¿Van a una zona cercana donde puede haber agua? Entonces lo que uno haga se puede ir adaptando a eso y en algún momento, en el futuro eventualmente, se puede llegar a realizar. ¿Ya? Eso es lo interesante. Este proyecto es para cosas que se pueden hacer, no es para sueños imposibles, ¿ya? Sino que, ok, ayúdenos a pensar cómo lo hacemos para solucionar comunicaciones, transporte, alimentación, vivienda, protección a la radiación, energía solar, otro tipo de energía, etc. Construcciones, ¿con qué voy a construir? Voy a poner una esfera plástica, conforme, ¿de dónde sacar el plástico? ¿Cómo proceso los materiales que hay en la Luna? ¿Qué materiales hay? Todo eso está y hay que trabajarlo a nivel de ingeniería. Y de ahí después a Marte y de ahí el infinito y más allá, como diría un conocido de todos nosotros, ¿cierto? Ya chiquillos, si no tienen más preguntas, quedamos abiertos, vamos a estar todo el semestre, tenemos para conversar después, excelente. Así que yo sugiero el que tenga más interés vayan integrándose a estos programas o proyectos en la medida que se pueda. ¿Ya? Estén cerca de Achille, donde estamos, por lo menos toda la gente está interesada en el tema, está metida ahí conversando. Acuérdense que también hay minería, explotación de Sí, otros minería recursos. también es uno de los temas. Sí, es súper abierto. Pues en ¿Sí? minería, downstream o upstream de datos de los satélites. Por eso digo eh, yo, cualquier cosa que tú pienses, en la luna no está, hay que hacerla. yo. Así que desde conseguir papel para escribir y para arriba, no sé, todo. ¿Ya? Pero eso, muchas gracias por el tiempo, por la información. Estuvo bien valiosa, diría yo. Y eso, y feliz si nos puede de repente por correo coordinar un poco la charla que había mencionado de... Sí, voy a buscarla porque yo justamente antes de entrar acá me di cuenta que habían dicho que se iba a hacer el viernes una charla para el curso. Pero ahí Chao. bueno, yo tengo los Ya, correos a los cuales yo le envié esta invitación, así que a esos mismos se los envío. ¿Ya? chao. Ya. Ya Eso, chiquillos, muchas cuídense gracias. mucho.
Gracias por el tiempo. Y Gracias. suerte, po. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Muchas Que vaya gracias. todo muy bien. Muchas Nos vemos. Igual. Chao. Chao, chao. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.